reanudo esto. No sé si habrá más compañeros o compañeras que se estén por conectar. Esta vez tuvieron problema con el link. No, profe, ninguno. A ver, buenísimo. Bien, ahí siguen entrando compañeros y compañeras. Esperemos si no otros minutitos. Así se van conectando. Hola, profe. Hola a todos. Hola, ¿cómo andan? Ahí decíamos de esperar un cachito más porque se siguen conectando compañeros y compañeras. Bien, bueno, somos 11. Creo que no sé si van a ingresar muchos más. Bien, bueno, la idea del encuentro de hoy, un poco para no ser repetitiva, porque ya, bueno, estuvieron trabajando bastante con Sergio, estuvieron ahí participando bastante, por lo que por lo que pude escuchar. Así que bueno, re bien. La idea de ahora es presentar un poco algunos conceptos así como muy rápidamente para no ser repetitiva. Y bueno, vieron que en el mensaje que les envié, también les envié unas preguntas como de dos, sí, consignas, varias consignas Profe, sí, a mí no me aparece nada en el mensaje que nos enviaste. ah, no, No, quise buscar porque pusiste, le mando dos archivos y yo me quise fijar para abajo, pero a mí no me aparece. No sé si a algún compa le aparece, pero a mí no. Sí, a mí me aparecen. a ver. Igual los vuelvo a enviar, por acá se puede, sí, creo que sí o no. La otra vez había preguntado lo mismo, ahora no me acuerdo. Em, Igual si no las copio acá, son preguntas sencillitas, no es nada muy importante. Em, Así que bueno, la idea es eso, como hacer esta presentación brevísima y después que vuelvan a trabajar en grupos. Así que bueno, les comparto un poco esta presentación de PowerPoint. Me parecía por ahí importante traer algo que, bueno, que por ahí se menciona, y que supongo que sí, Sergio lo ha mencionado, tanto Sergio como Fabián lo ha mencionado en algún momento, pero bueno, que no es como lo más común y no es lo que, bueno, claramente desde la economía un poco más ortodoxa se menciona, y es la importancia bueno, la invasión de los españoles al, al continente americano y bueno, más específicamente a la región de Latinoamérica.
Entonces me parecía como importante traer esto, bueno, que hace parte obviamente del libro de Las Venas Abiertas de América Latina de Eduardo Galeano. Y también quería leerles eh, otro pequeño fragmento de su libro, en donde, bueno, menciona, Adam Smith decía que el descubrimiento de América había elevado el sistema mercantil a un grado de esplendor y gloria que de otro modo no hubiera alcanzado jamás. Según Sergio Bacú, el más formidable motor de acumulación del capital mercantil europeo fue la esclavitud americana. A su vez, ese capital resultó la piedra fundamental sobre la cual se construyó el gigantesco capital industrial de los tiempos contemporáneos. La resurrección de la esclavitud grecorromana en el Nuevo Mundo tuvo propiedades milagrosas. Multiplicó las naves, las fábricas, los ferrocarriles y los bancos de países que no estaban en el origen ni con excepción de los Estados Unidos, tampoco en el destino de los esclavos que cruzaban el Atlántico. Entre los albores del siglo XVI y la agonía del siglo XIX, varios millones de africanos, no se sabe cuántos, atravesaron el océano. Se sabe sí que fueron muchos más que los inmigrantes blancos provenientes de Europa, aunque claro está, muchos menos sobrevivieron. Del Potomac al Río de la Plata, los esclavos edificaron las casas de sus amos, talaron los bosques, cortaron y molieron las cañas de azúcar. Plantaron algodón, cultivaron cacao, cosecharon café y tabaco, y rastrearon los cauces en busca de oro. ¿A cuántas Hiroshimas equivalieron sus exterminios sucesivos? Como decía un plantador inglés de Jamaica, a los negros es más fácil comprarlos que criarlos. Caio Prado calcula que hasta principios del siglo XIX había llegado a Brasil entre 5 y 6 millones de africanos. Para entonces, ya Cuba era un mercado de esclavos tan grande como lo había sido antes todo el hemisferio occidental. Bueno, nada, me parecía como importante traer esto porque creo que marca un poco todo ese crecimiento, y digamos que también lo vamos a ver cuando avancemos más en la materia, en todo lo que tiene que ver con desarrollo y subdesarrollo, y de cómo, bueno, y Galeano, bueno, sucesivas oportunidades, digamos, por suerte nos dejó como ese legado a toda la humanidad, en donde, bueno, realiza esta crítica, y también esta crítica desde la literatura, ¿no? Que por ahí siempre digamos, al pensarlo, al hablarlo como en términos un poco más económicos y de la economía política, como que suena un poco más, sí, como más difícil de entender, como que también es más difícil de transmitir. Entonces siento bueno, que Galeano realiza esta conexión de una manera nada, como bastante mágica y muy interesante para todos y todas, y que da cuenta de eso, de cómo, digamos, el desarrollo del cual hablan estos imperios, del cual hablan estos países del primer mundo, bueno, tiene que ver con esto, tiene que ver con esa deuda histórica que tienen con nosotros, con nuestros antepasados, y con toda esta deuda, con el saqueo sistemático que hay hacia nuestros territorios, que hay hacia nuestros recursos naturales, y que bueno, de eso no se habla, y no es algo que esté ni siquiera obviamente no en la agenda política de ningún país, ni de ningún gobierno, ni de ningún casi partido político que tenga una importancia fundamental o trascendental, y que es el momento de cuestionarlo, bueno, un poco, como bueno, saben, yo soy de Colombia, y un poco se está poniendo en disputa y esto, lo que tiene que ver con, bueno, con el pacto histórico por la vida, el pacto por la restitución de los territorios, digamos, la defensa de esos territorios, que, bueno, claramente también el ecosistema y el sistema, el planeta Tierra nos está diciendo, bueno, ya basta, no pueden seguir, digamos, saqueando de este mismo modo, teniendo esos consumos que también, bueno, siempre esta crítica, ¿no? Bueno, hay que ahorrar luz, cuando, bueno, también un poco el macrismo generó todos esos tarifazos en base a esta idea de, bueno, la gente gasta mucha luz, bueno, hay que recurrir a esta medida, sabiendo que, bueno,
si bien hay un gasto energético, no hay comparación con lo que podemos gastar las personas, con lo que pueda gastar una multinacional extractivista que gasta en agua, que gasta recursos, como esas comparaciones que a veces se intentan hacer desde el sentido común y que se instalan también en los medios de comunicación. Que bueno, para eso creo que un poco también es importante tener estos elementos desde la economía para ver esos y leer estos discursos que se nos presentan, que obviamente no son lineales y que si bien acá se presentan a nivel educativo, bueno, son como, están presentes, ¿no? Muchos de estos discursos actual, como bueno, un poco que lo intentamos trabajar la clase, el encuentro anterior con las notas periodísticas. Bien. Después de esto, bueno, un poco, bueno, si tienen alguna pregunta o algo, bueno, ya saben, me paran. Bueno, como ya habíamos también trabajado bastante en lo que tiene que ver con el mercantilismo y con, bueno, el desarrollo de esta teoría y el pensar, bueno, que la riqueza proviene, que la riqueza de una nación está fundada en la acumulación de estos metales preciosos como el oro, y también que acá se puede ver, ¿no? Por qué, bueno, surge esta economía y por qué justo en estos siglos, ¿no? En este periodo de tiempo que era cuando claramente extraían todo la plata del Potosí, todo el oro, y bueno, lo llevaban a esos países. Y también haciendo un análisis por ahí geopolítico del momento, también como España no supo aprovechar en realidad, digamos, eso, todos esos recursos que saqueó, sino que se dedicó a esto, como un poco a nada, a comerciar y a gastar todo eso que claramente no le había costado nada, porque bueno, fue base al sometimiento de esclavos y de indígenas. Así que bueno, esto ya un poco lo estuvimos comentando. Bueno, acá también esta aparición de los estados nacionales, em, bueno, el auge de la navegación, del comercio. eh, y bueno, después tenemos estos, los discursos más de la fisiocracia, bueno, la idea de, bueno, que la tierra en realidad es el único dador de riqueza, que es la única fuente en donde se puede realmente obtener las riquezas. Y bueno, como de allí también la importancia o los discursos que empiezan a hacerse fuertes en esos momentos de, bueno, que el Estado, que estos estados nacionales que estaban siendo, que sí, nacientes, bueno, no interfirieran en los asuntos económicos más allá de lo imprescindible, ¿no? Bueno, esta famosa frase de dejar hacer, dejar pasar, que también, bueno, ahí ahora no me acuerdo bien en un texto donde hablan acerca de toda sí, de las diferentes guerras y de las diferentes crisis que hubo en Europa también con relación a la alimentación y al que las personas pudieran acceder al trigo y al alimento. Bueno, y allí esos estados nacientes intentaban generar un cierto control y las mismas personas, inclusive, bueno, intentando tener, o sea, cuando se generaban, digamos, estos, algunos saqueos en esta Europa, bueno, muy pobre y muy necesitada de comida, pero era cuando, digamos, no eran sucesivos ni todo el tiempo, sino que la misma sociedad tenía una visión de, bueno, de lo justo y de cuando, digamos, ya eso llevaba a un límite y bueno, no, digamos, tenían que, digamos, como la única manera de poder acceder al trigo, de poder acceder al pan, bueno, era generando estos saqueos, pero bueno, era como este consenso también que bueno, se analiza un poco más sociológicamente, ¿no? De cómo eso, el acceso al alimento y de, bueno, de cuándo se toma esta decisión, cuando la sociedad como toma esta decisión, ¿no? Una parte de la sociedad. Bien, esto también escuché que Sergio lo estuvo mencionando. Bueno, este flujo circular de bienes, que bueno, es como el primer análisis sistemático del flujo de la riqueza y que bueno, allí claramente sienta a la agricultura como digamos, la actividad productiva más importante. Y que allí, bueno, se reconocen estas diferentes clases sociales que son los dueños de la tierra, los agricultores, los industriales y bueno, los comerciantes.
Bien, bueno, después pasamos a lo que tiene que ver con, bueno, la escuela clásica, que un poco por ahí también estuvimos charlando acerca de algunos discursos y de, digamos, cómo todavía sigue aún en auge. O sea, claramente igual un poco la teoría neoclásica la que está más en vigor, pero bueno, que precisamente la teoría neoclásica toma posturas y toma ideas de esta escuela, de la escuela clásica. Y bueno, que tiene como sus principales postulados, sus principales, sí, creadores, como a, bueno, a Adam Smith, a David Ricardo, y bueno, donde también mencionan esto de, bueno, la libertad personal, la libertad de la propiedad privada, como todas estas máximas que posee esta escuela. Y también que es importante que ustedes por ahí, bueno, no sé si ya lo pudieron estar leyendo en el texto de Burkun y Españolo, que allí mencionan cómo, digamos, teorías como el marxismo, que es contemporáneo a los clásicos, bueno, cómo, digamos, tardaron muchísimos años en tomarlo, digamos, en siquiera citarlo a Carlos Marx y, bueno, ni que hablar a otros economistas. Inclusive el robo, bueno, de muchas teorías, como, bueno, hay también como unas especulaciones, ¿no?, al respecto. Pero bueno, esto también claramente era mucho más difícil la divulgación científica, académica. Y también esto, si vos por ahí ibas un poco en contra de la norma o estabas proponiendo algo como lo hacía Carlos Marx, bueno, también esto, el no intencionalmente, bueno, no tomar o no retomar absolutamente nada de lo que menciona este autor. Bien, acá tenemos, bueno, esto de la teoría del valor como único factor, bueno, que añade valor a los bienes, la importancia, bueno, de esto de la productividad, de la división del trabajo, esta especialización, bueno, él también hace mención, creo que es a una fábrica de alfileres, ahora no recuerdo muy bien en su texto. Y también, bueno, esta cuestión de la distribución de la riqueza y, bueno, cómo evitar este estancamiento, ¿no? Bien, bueno, también esto que es como muy conocido, esto de la mano invisible y, bueno, esto de que el mercado se regula solo, de que no necesita esta intervención y, nada, que sigue muy asentada y muy en el sentido común, digamos, como permanentemente y creo que se potencia con algunos discursos de algunos políticos, como bueno, acá bueno, en Argentina se puede ver claramente, si bien el macrismo tuvo mucho este discurso durante toda su campaña y durante que lo tiene todavía, pero bueno, creo que la máxima como exponenciación al respecto sería los que se hacen llamar libertarios, acerca de, bueno, esta idea de que nada, en realidad es como, me parece a mí un poco contradictoria en el sentido de que ellos critican mucho al Estado todo el tiempo, entonces no entiendo por qué tanto la preocupación de ingresar al Estado, o sea, ingresar a lugares y posiciones, pero bueno, nada, algo para consultarles, ¿no? Esta contradicción. Bien, bueno, tenemos también a David Ricardo, que un poco más, y su teoría, bueno, tiene más que ver con esta cuestión del comercio, de esta teoría de los costos comparativos, bueno, vieron que en ese momento era como mucho también el debate de, bueno, Inglaterra, que era la potencia mundial en ese momento, em, se preocupaba mucho porque no tenía, digamos, mucha extensión de tierra para producir, entonces, bueno, cómo poder ver y que entre los países también comerciaran lo que mejor producía un país y lo que mejor producía el otro, y bueno, ahí genera toda una teoría de estos costos comparativos. Em, y bueno, las diferencias en la calidad de esta tierra determinarían que si bien los propietarios de las tierras fértiles obtendrían renta cada vez más altas, la producción en las de peor calidad generaría solo lo justo para cubrir los costos sin lugar a la renta.
También, bueno, está bastante el debate, ellos profundizaron en el debate en que los capitalistas eran los que realmente generaban la riqueza y generaban esta producción y que ellos eran los que tomaban el riesgo de producir, tomaban el riesgo de generar trabajo y bueno, generar esta ganancia y que bueno, los rentistas se quedaban con una gran porción de esa torta cuando en realidad no hacían nada, digamos. Bien, acá tenemos un poco más, que bueno, no vamos a profundizar tanto. Em, y bueno, acá entramos con, bueno, el marxismo, en el cual, bueno, genera toda una crítica, bueno, en su libro, su famoso libro El Capital, em, toda esta crítica al sistema capitalista y que en realidad ahí también estaba, o sea, era un sistema de capitalista que está, un sistema capitalista incipiente, digamos, era un sistema, un sistema capitalista comercial que se estaba iniciando, no tenía, digamos, todo el desarrollo que tiene ahora, pero bueno, es claramente como una gran obra en el sentido de que puede vislumbrar un montón de cuestiones que sucedieron después. Y bueno, creo que alguna de las chicas, si no estoy mal, le escuché como una crítica de que, bueno, como que el marxismo no hablaba mucho de las mujeres, del aporte de las mujeres. No sé si estoy errada, si escuché mal, o sea, si escuché eso o capaz que no. Sí, 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 ¿Sí? escuché. Sí, lo dije, lo planteé. Ah, bien, 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 sí. Sí, si bien, o sea, como que si bien es cierto, pero como que hay mucha, o sea, el movimiento feminista también, bueno, cuando, o sea, por ahí su máximo momento empieza a ser en la década de los 50, 60, como que empieza a cobrar como más fuerza, más fuerza. Bueno, ahí hay como toda una corriente del marxismo feminista y que plantean, sí, plantean como varias cuestiones, porque en realidad, ¿qué pasa también con Marx? Que es como un quiebre en en todas las ciencias sociales en general, y que lo toman, digamos, todas las disciplinas. Tenés marxismo antropológico, en la sociología también, como que todos parten un poco de, bueno, las ideas centrales que tiene el marxismo y también que hay una realidad que, bueno, y como que el marxismo también, y que ustedes lo ven en algunas materias en trabajo social, como que no llegó, o sea, los escritos que lo que él había escrito en un momento, ¿no? Llegaron como divulgaciones, como que su teoría como se deformó en un momento, em, pero sí, digamos, bueno, yo que también porque a él se le critica esto de que no habló mucho de América Latina, bueno, una de las citas que puse al principio de la primera diapositiva ahí menciona la cuestión de América Latina como algo central. Pero bueno, de eso, como que también se le pide mucho a un autor que en un momento que no se puede analizar de esa manera, ¿no? Eh, pero bueno, creo que algo de lo que él habla como central y es, bueno, esto, de que en el capitalismo el valor de uso se subordina al valor de cambio. Y como que me parecía importante traer el ejemplo de la vivienda, ¿no? Y de cómo, sí, que él también, bueno, cuando hace la crítica de la estructura, la superestructura, obviamente, digamos, el Estado y los estados nacientes, los estados nacionales que se conforman, también se conforman en relación a ese mismo sistema capitalista, ¿no? Como que toda su estructura jurídica sienta las bases también en mantener ese status quo y no en realidad como se habló en un momento de cuando hay esta división del feudalismo y se deja y un poco que, bueno, hablan de la libertad, la igualdad, la solidaridad, bueno, todo esto en realidad no es tan así, ¿no? Porque inclusive en esa Declaración de los Derechos Humanos no está incluida la mujer tampoco, de los ciudadanos, o sea, era de los hombres. Después es que obviamente con las sucesivas luchas se logra ampliar, pero, digamos, la vivienda, digamos, si se generara un consenso social, porque tiene que ser algo mucho más amplio que un decreto o que una ley, de que la vivienda pase de tener valor de cambio, bueno, empezaría a pensarse la vivienda como un derecho humano, que es algo que parece por ahí simple si uno lo ve desde la cuestión, o sea,
todos los seres humanos, o sea, ¿qué es lo que hablamos cuando hablamos de necesidades, ¿no? De necesidades primarias. Ahí nos volvemos un poco al primer encuentro. ¿Qué necesitamos los seres humanos? Alimento, Y abrigo, alimento, y yo calculo, no sé, eh, ¿se acuerdan Vivienda, cuando hablábamos de en la primera clase de las necesidades primarias? ¿Qué eran eso? alimento, abrigo, vivienda. Bien, Todo esos lo que tres. necesita un ser humano para desarrollarse. Claro. Entonces, pensándolo desde Salud, ese punto de vista, educación. no es tan loco. Esos son ya necesidades un poco más secundarias, las que varían con el tiempo, ¿se acuerdan? La educación, el ocio, esas son ya necesidades secundarias. Pero digo, pensando en esto, digamos, el problema de la vivienda, que ahora justo se está discutiendo el tema de alquileres. Bueno, eh, la vivienda no debería tener un valor de cambio como lo tiene ahora, que vos puedes comprar vivienda, o sea, no tenés derecho a una vivienda por ser un ser humano, simplemente tenés que ganártela, conseguirla. Pero bueno, nada, como esto, digamos, como para traer un ejemplo, ¿no? De lo que, bueno, mencionaba Marx. Y bueno, también otro, bueno, concepto muy importante, bueno, es el tema de la plusvalía y de cómo el capitalista pueda aumentar ese plusvalor de diferentes formas, que bueno, son dos, que bueno, puede extender esta jornada laboral de los trabajadores o puede incorporar tecnología y maquinaria para, digamos, producir más en menos tiempo. Bien, bueno, ahora están los neoclásicos, keynesianismo y estructuralismo. Lo voy a cortar acá para dar lugar tener, al trabajo. Bien, voy a copiar acá las preguntas, así no hago tanto lío. Eh, ya quedó. Y ahí ya los divido y las divido. A ver. Estas serían del grupo uno y ahí envío las del grupo 2. Y ahí los divido. Recuerden que les aparece como un cuadrito, creo, ¿no? Y ahí se bien. A ver si lo hago automáticamente. Mariela, si estás ahí, tenés que dar clic como en un cuadrito que te sale para ir a la sesión. A ver, ¿qué te pasa? Ah, listo.
Chicos, chicas, ¿cómo les fue? Estoy teniendo un problema con un archivo que no me cierra. Ahí cerró. Bien. Ahí voy a abrir. ¿Qué grupo quisiera iniciar? ¿El uno o el 2? Bueno, No sé si nosotras le... creo que podemos, ¿o no? Así de Dale. una y listo, ya está. No estamos tanto. Buenísimo. Pero yo no tengo las preguntas para leerlas, así que Si querés, yo las leo. Dice, ¿por qué se dice que la escuela mercantilista no alcanzó a ser una escuela en sí? bueno, en esta como que nos inclinamos más por el tema de que España, o sea, y Portugal no tenían los medios como para producir el oro y la plata, entonces tuvieron que recurrir a Inglaterra y a Francia, que sí tenían. Entonces, digamos como que terminaban perdiendo y, no sé, de alguna manera es como que se enriquecía uno y se empobrecía el otro, o sea, no había como algo parejo, no sé cómo explicarlo, más o menos. Bueno, mis compañeras aportarán a mi mala explicación. En realidad yo no tenía muy claro, es lo que hablábamos con las chicas, yo no tenía muy claro en sí por qué no se alcanzó. O sea, no estábamos muy seguras como con la respuesta que dice Sabrina. Como que estábamos, sí, por ahí era eso, pero no lo terminé de entender yo. Sí, también alude como más a cuestiones históricas, como la imposibilidad de la conformación de la escuela como tal, o sea, como que no, también vieron cuando se habla de teorías o bueno, hipótesis, es como que hay una cierta producción académica al respecto y como que el mercantilismo no tuvo tanto esta cuestión más de lo, sí, de lo que se contemplaría como una ciencia, una escuela, como más también por ese lado. Que Burke, un español, lo mencionan, si no estoy mal, porque De Santis no hace tanta referencia a esta cuestión. Bien, no sé si tienen algo más para esta o si quieren seguir con la siguiente pregunta. No, yo creo que para la siguiente, porque esta sí es verdad, como dice ella, como que estuvimos debatiendo, pero no nos quedaba como muy claro, entonces, bueno, decidimos tener algo por lo menos. La segunda dice, Dice, ¿cuándo consideraban los mercantilistas que un país era rico o tenía riqueza? bueno, era justamente ahí cuando podían tener oro y plata. Claro, yo lo tomé por eso, porque como ellos tomaban la riqueza como riqueza al oro y la plata, calculamos en realidad que un país sería rico si tuviera oro y plata. Bien, sí, buenísimo. La acumulación, ¿no? De los metales preciosos estos que Claro. llamaban. Bien.
Después dice, ¿por qué se dice que eran proteccionistas y qué políticas utilizaban? Bueno, justamente esto, por la acumulación de esta riqueza, del oro y la plata, que no dejaban que este Estado intervenga en estas cuestiones para que pudieran soltar, digamos, en vez de acumular, pienso yo, esta riqueza. Y no sé si Sabri fue la que dijo de que una de las políticas que utilizaban creo que eran los impuestos o algo así, no me acuerdo. No, claro, lo que en realidad es como que debatimos así como muchas cuestiones, ¿no? Que salen. Y en realidad, digo que en esto surge también, en esta idea de proteccionista, es, bueno, que el Estado sí empiece a darle como algún beneficio a las empresas. Eh, entonces digo yo, bueno, básicamente es como que surge esto de pagar un impuesto por la exportación, ¿no? Em, que bueno, en Ahí, uno de los textos lo dice también. ahí lo Embargo que sobre las importaciones, los métodos usados y eso. claro, o sea, lo que pensa, o sea, lo que hablamos ahí era que la premisa de ellos era, em, o sea, vender caro y comprar barato. Entonces, como está la puja de esos dos tipos de mercantilismo en donde existían países que tenían en los metales preciosos y otros países que como no habían, o sea, como Inglaterra y Francia, que lo que tuvieron que hacer para adquirir esos metales preciosos era producir bienes y venderle a España y Portugal, que eran aquellos países que tenían la adquisición de esos metales, el Estado empezó a intervenir a través de esta cuestión del proteccionismo para evitar esto, para evitar que la producción se vendiera barata y se importara caro. Entonces empezaron en el capítulo de De Santis, hace alusión a algunas medidas, no me acuerdo muy bien ahora, no las quiero leer, pero bueno, tenía que ver un poco con esto, como limitar la importación, controlar lo que se producía, fijar un precio de cómo se vendía y qué es lo que se adquiría. Entonces, en esa división, ahí vimos que sobre todo en los países, que creo que Burkun hace la diferencia entre los industrializados y los países que tenían los metales preciosos, ahí en esas diferencias, bueno, estos países, los que producían, trataron de intervenir con estas medidas para poder adquirir más metales preciosos, pero también posicionarse de alguna manera en vender lo que los otros países no tenían. Lo pensamos Claro, es así. como dice la compa, es los métodos que usan para embargo sobre las importaciones, las prohibiciones de exportar herramientas y obreros especializados, el fomento de esta importación de materias primas y de su producción en el país, y la inspección sobre la cantidad de productos y subsidios a quienes establecían industrias nuevas. Bien, sí, buenísimo. Sí, es como mencionaba un poco Sofía, que por ahí eso, no confundir un poco los conceptos y a lo que hace referencia a las escuelas, que sí, digamos, esa, digamos, es como la contraposición entre, bueno, los mercantilistas y los fisiócratas, que unos tenían estas políticas proteccionistas, dado, bueno, estas condiciones que mencionaba de, bueno, no, países como Inglaterra no tenían colonias como tenía España, donde tenía mucho oro y mucha plata. Entonces, bueno, generaban estas políticas un poco más proteccionistas para, bueno, esto, vender caro, comprar barato. Y bueno, ahí también que después como que el proteccionismo también va avanzando, como que tiene sus idas y venires, ¿no? Que inclusive lo podemos ver hasta hace poco, bueno, con la administración de Donald Trump, o sea, digamos, el Make America Great Again tiene que ver con eso, ¿no? Como proteger a América, que América comercie, o sea, digamos, vuelva al eje también, porque, bueno, esto igual tiene otros... tiene muchos puntos de discusión, pero tiene que ver con eso, como la matriz económica de un poco
sí, de Trump tenía que ver con esto, con proteger a la economía americana y no con la globalización y el intercambio, como esto, que también en realidad como que Estados Unidos en cierta manera ha tenido este doble discurso de, bueno, haz lo que yo digo, no lo que yo hago, pero bueno, tenía como que con Trump se vio un poco más el proteger sus economías, su mercado y expandirse, pero bueno, eso, siempre como ellos ahí más a la vanguardia. Así que bueno, bien. La siguiente, eh, sí, la siguiente. Es la de, La de fisiocracia, ¿qué significa? Que decía que era, o sea, la fisiocracia como significado significa gobierno de la naturaleza, que eso es lo que estábamos hablando con las chicas. Después dice, los fisiócratas fueron los primeros que hicieron una clasificación de las clases sociales, como era. bueno, ahí lo que buscamos es, lo que repasamos en realidad, que Knight, que es un exponente de los fisiócratas, hace como la distinción entre estas tres clases sociales. O sea, la productiva, que era aquellos que eh, eran los productores agropecuarios de alimentos, que generaban un excedente, la clase de estéril, que eran los empresarios que realizaban, perdón, los productores manufactureros que no generaban ningún tipo de excedente, y la clase propietaria, que era la que arrendaba y la que se apropiaba de ese excedente de los productores. Y la Buenísimo, la última, última, sí. me Y acuerdo, la última es, ¿qué significa el concepto de dejar hacer, dejar pasar para los fisiócratas? un poco pensamos en esta libertad y en que cada uno producía de acuerdo a la profesión que tenía y había una libertad de impuestos. Digo, el intercambio era libre y ellos planteaban como esa premisa, agarrado un poco de la mano de la intervención estatal al mínimo posible. Buenísimo, chicas. Sí, sí, sí. Eh, muy bien. Bueno, re bien. Respondieron todas las preguntas. Así que bueno, muy, muy bien. Bueno, y también les va quedando ahí como un material de estudio para que después repasen y no se les acumule tanto. Ahí ya tienen como una partecita más o menos. Y con Sí, el es lo que yo ejercicio les de decía. bienes también. Aparte poder hablarlo también sirve un montón porque debatimos entre nosotras por ahí reenganchadas y como eso también sirve un montón. Sí, 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 es sí. lo que les decía a las chicas, que re sirve estas preguntas que nos estás dando, porque nos sirven también como guía de estudio, o sea, saber los conceptos básicos de cada uno, está bueno Sí, sí. eso. Sí, la idea mía es como que nos podamos acercar lo máximo a la presencialidad posible, así que bueno, esa sí es un poco la idea. Y también, bueno, esto reiterar como que uno quiere ser tipo maestra ciruela, ¿no? Pero como la importancia de eso, de la participación, de como todo eso, una lo tiene en cuenta en la nota, así que bueno, es importante, por lo menos para mí, así que está bueno que asistan, más allá de la asistencia, porque bueno, ahora tomamos asistencia, pero bueno, está bueno la participación, así que tiro ahí, remarco. Así que bueno, re bien. Bueno, el grupo 2 si quieren arrancar con las preguntas. Y la primera decía, Adam Smith hablaba de un orden natural en lo económico. ¿A qué se refería? Creo que ahí un compa tenía alguna idea más o menos. Sí, acá estoy. Ahí se refería a que consideraba que la economía funcionaba como la naturaleza, con un orden natural, con sus propias leyes, que no, ahí puse la cámara, que no, el Estado no debía intervenir porque si no entorpecía. Y esto coincidía con los fisiócratas, dejar pasar, dejar hacer. Solo el Estado debía
intervenir en esas tres cuestiones que eran la administración de la justicia, los derechos de la propiedad y la defensa de ataques exteriores y la seguridad interna. Buenísimo, sí, sí, sí. La pregunta número 2, así vamos avanzando. Dice, ¿qué principio postulaba Smith bajo el cual se alcanzaba la eficiencia? Implicancias en el plano internacional. Yo creo que ahí hacía referencia sobre lo que hablaba de Adam Smith sobre la mano invisible, ¿puede ser? ¿Algo de eso? No sé si era eso, más o menos. O sea, que el ingreso anual sea igual al valor del cambio de bienes. O sea, hablaba algo de eso. Que buscar, mejorar alternativas y mejorar ingresos. No sé si iba por ese lado. Yo creo que era eso. ¿Hay algo más? No sé si pudieron ver algo, alguna otra respuesta, algún otro compañero o compañera. Ahí ya que está escribiendo, me parece. Esa nos contó un poco, profe. No, es así, no, yo no estoy seguro, pero pensé que era otra también, que podía ser otra esa. Sí, no sé, esa es la que nos costó. ¿Cuál? A ver, ¿cuál pensaron que podía ser? Por esto estoy equivocado, pero eh, tenía que ver con esto de los dueños de las tierras, las rentas y los trabajadores y el productor, digamos, el empresario arriesgaba un capital y el que podía llegar a salir perdiendo y el que salía ganando y sin hacer nada sería el terrateniente pensé que podía ser por ahí, pero no estoy seguro. Ya que dice, bueno, que postulaba que los intereses particulares propician el beneficio colectivo. Sí, y un poco también como la importancia de esta teoría del valor, ¿no? Que propicia Adam Smith y que, bueno, que esto que añade este valor a los bienes también tiene que ver con esto y a su vez también con la importancia del concepto de la división del trabajo, en donde ahí, bueno, él habla también esto de la especialización, del ahorro de tiempo, del progreso técnico y porque digamos como que la importancia también de su teoría tenía que ver con, bueno, que bueno, el libro este que se llama Naturaleza y causa de la riqueza de las naciones, que es porque, bueno, porque hay naciones como más ricas o cómo es ese, sí, esa riqueza, cómo se distribuye la riqueza y cómo evitar como ese estancamiento en las naciones. Entonces, tiene sí un poco que ver más con, bueno, con la división del trabajo, con esta productividad y que igual también después David Ricardo es el que también va a desarrollar esta teoría de los costos comparativos y ahí es cuando también hace referencia más a la relación a esta implicancia como internacional. Bien, la siguiente. La 3 dice, David Ricardo problematizó la cuestión distributiva. Comente brevemente acerca de la misma. Yo me equivoqué, profe, la que te dije anterior era esta. No, pensé que la que dije anterior era esta, ahora me doy cuenta. Pero esa no la A ver, encontré. ¿cómo sería?
de la que te dije ante esta problemática que era entre el productor, el dueño y quien se quedaba, no sería el excedente, o sí, no, quien se quedaba en esta repartija, en esto que hablé, la que respondí anteriormente, pensé que era esta. Bien, si algún compañero o compañera quiere elaborar un poco más la respuesta de esta pregunta, algo de lo que estuvieron viendo. ¿Ustedes como grupo, o sea, alcanzaron a responder todas o por ahí más o menos en cuál quedaron? ¿En cuál pregunta? Sí, las que siguen yo creo que las tengo, más o menos, sí, las encontré. Sí, sí, yo era 3, no sabía bien. Una compañía creo que había eh, comentado algo, pero bueno, no sé bien. Bueno, vamos con las otras y después volvemos sobre esa, con las otras que tengan. Profe, lo que habíamos leído sobre esta pregunta es que dice que el problema distributivo es que como que la producción se dividía entre trabajadores, capitalistas y terratenientes. Entonces, el problema era que obviamente uno iba a ganar más, y ese que iba a ganar más iba a hacer que los del otro extremo ganaran menos. Lo que pasa que yo lo había entendido por ese lado, como una puja de a ver quién ganaba más, y bueno, y el compañero había entendido lo que explicó él recién. Y no sabíamos cuál era la respuesta que estaba bien. Bien, sí, sí, es más en referencia a lo que decís, Sofía, a lo que dijiste al principio, en relación a esto. Bien, bueno, la siguiente entonces. La 4 dice, diferencia los conceptos de plusvalía absoluta y relativa, relaciona esta última con el ejército industrial de reserva. Esa tiene que ver con, yo la relaciono con la plusvalía relativa que hace, la relaciono con la tecnología que eh, al entrar la tecnología quedan desocupados. Ese es el ejército del que habla Marx. Y después son los que van a tener que, como están con demanda o sea, con desocupados, van a acceder a los trabajos por salarios bajos y eso. Lo relacioné con eso. Sí, esa es una de las plusvalías. La otra, que es la absoluta, ¿cómo sería? Esa la tengo que Pueden relacionar hablar, ¿eh? esa la tengo que relacionar con el aumento de horas. Yo la relacioné con la relativa, o sea, la interpreté mal a la pregunta. Solo la relacioné con el concepto de plusvalía relativa. No, claro, o sea, tenían que primero como, o sea, son como dos partes de la pregunta. Una vez primero diferenciarla entre plusvalía relativa y absoluta y después relacionar que lo hiciste con el Ejército Industrial de Reserva. Esa estaría bien, faltaría la plusvalía absoluta. La absoluta, o sea, tenía que ver con la duración de la jornada de trabajo. Bien, buenísimo. Ay, sí, ahí ya que puso, esa tiene que ver con la jornada laboral, como la explotación de los obreros genera más ganancia, más tiempo trabajado, más producción. Bien, buenísimo. Bien, pasemos a la siguiente. Ahí va, ahí la leo. La 5 dice, Marx sostenía que en el capitalismo se produce una subordinación en la producción a la ganancia. Explique brevemente por qué.
Yo la relacioné con que la producción no se detiene ni para donde las necesidades son satisfechas. Solo, se detiene, digo yo, cuando ya no rinde ni le reditúa al capitalista. O sea, cuando no Bien, no le deja más ganancias, deja de producir. claro, bien, ahí ya que también aporta que los productos no se clasifican por ser necesarios, sino con ser rentables, o sea, que generen ganancia. Bien, sí, sí, sí. Sí, no, digamos, no se tiene en cuenta de las necesidades, esto que hablábamos de las necesidades primarias ni secundarias, sino bueno, con esta máxima explotación de esa ganancia que, digamos, bueno, después si alguien o alguna está interesado en profundizar un poco más, hay un texto Eso que es, habla acerca. uno no ¿Cómo? construye la casa con billetes, con diamantes, con todo eso, con esa producción, sino sería más o menos por ahí, ¿no? Sí, ay, perdón, ¿alguien más quería aportar algo? Escuché algo. Sí, que también tiene que ver con estos desarrollos desiguales. Bueno, hay un autor, Arrighi, que habla al respecto. Y, y de cómo, bueno, de todo esto que también mencionaba Sergio, ¿no? Cómo, digamos, los neoclásicos intentaron, bueno, lo hicieron, pasar a un modelo matemático todos estos elementos y estas cuestiones de la economía política y cómo, inclusive, bueno, a partir de o sea, cómo a partir de la Segunda Guerra Mundial, donde, bueno, Estados Unidos se posiciona como el principal país dominante, bueno, ahí cómo también Estados Unidos introduce sus mercancías y sus productos y su lógica a muchos países del mundo. Bueno, el caso un poco más evidente es, bueno, Japón y también, bueno, cómo esto generó desarrollos desiguales. Bueno, el caso también después de Alemania, que después resurge después de, bueno, de esta guerra y cómo también como que la contraparte de esto del surgimiento, o sea, de que Estados Unidos ingresa a estos países y que bueno, como que se hace de que se aparenta ayudarlos para el crecimiento, bueno, se generan estas instituciones que hoy en día padecemos, como bueno, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano Mundial, como organizaciones para ayudar a la reconstrucción de Europa. Bueno, y cómo esto también se les vuelve un poco cuando esos países se desarrollan, que es cuando, bueno, se menciona todos los países de Asia, en cómo empiezan a generar crecimientos muy importantes. Y bueno, Estados Unidos busca frenar un poco esto con, bueno, las elevadas tasas de interés que empieza a implementar, que es un poco lo que está volviendo a hacer ahora. Estados Unidos tuvo una inflación de, no sé si el 7% que para ellos es muy alta, entonces buscan cómo revertir esto, ¿no? Que le vino muy bien también la guerra ahora que está sucediéndose entre Rusia y Ucrania, ¿no? Bueno, como esos factores que por ahí son importantes analizarlos, pero bueno, nada, es como un poco muy enroscado eso. Em, Así que bueno, bien. Y bueno, la última, estas diferencias entre la escuela mercantilista, la fisiocracia y los clásicos. Yo encontré dos, profe. Los mercantilistas, una fuerte intervención del Estado, y los fisiócratas no, y después lo otro tenía que ver con lo que se extraía de la tierra, y el otro lo asocio con la producción o sea, uno con la extracción de lo que sale, los metales preciosos, y el otro con la agricultura, no sé, lo encaré por ahí, lo asocié con esto.
¿Algún compañero o compañera más? Lo fisiócratas, o sea, no había una intervención del Estado, puede ser, tipo era un gobierno más de naturaleza y algo de eso. Bueno, y también estaban las tres clases que ya nombraron las chicas. O sea, eso. Bien, aquí pone, ya que mercantilistas basan la economía en la industria y los fisiócratas en la tierra, materia prima. Em, sí, por ahí más que en la industria, porque en ese momento no era como que estuviera muy desarrollado así o sea, la industria como tal, sino bueno, por ahí más el comercio, ¿no? El desarrollo, bueno, gracias a al comercio naval, a todo el desarrollo de los buques, como más estas cuestiones. Que de vuelta volvemos un poco al principio, ¿no? Gracias a todo el comercio también que hay de esclavos, gracias a todo, después cuando logran llegar efectivamente a la India, y todo el comercio bueno, todo, digamos, una gran colonia que tuvo Inglaterra, bueno, fue la India y como a partir de allí, de todos o sea, digamos, el té proviene de la India y bueno, después se hacen como grandes, no sé cómo serían bebedores de té, los ingleses, bueno, gracias a esto también, ¿no? O sea, no es casual que en India todo el mundo habla inglés. Em, Así que bueno, un poco ahí como para tener esta mirada también un poco de colonial acerca de todos estos procesos que pareciera que son así independientes y nada, surgieron porque sí, pero bueno, no, están como muy relacionados, imbricados ahí entre todos. Bien, bueno, no sé si Eh, tienen alguna duda, ¿sí? yo no entendí hoy cuando explicaste la de los chicos, las 5, la de Max, no, la verdad que no la entendí. No entendí lo que explicaste. La subordinación Sí, de la eso. producción a la ganancia. Sí, sí, no me quedó como claro qué era en realidad. Claro, vieron que cuando hablamos de todo, digamos, lo que produce el sistema capitalista y hablamos de las necesidades primarias y las necesidades secundarias, como que un poco, digamos, un poco no, bueno, bastante, el sistema capitalista se interesa por el valor de cambio que tienen todos los productos. O sea, yo tengo algo, por lo menos esta lapicera, o sea, va a tener un valor si tiene un valor de cambio, o sea, si yo la puedo vender se la puedo vender a alguien. Si no, es como que esta lapicera no va a tener ningún tipo de valor al sistema como tal, al mercado. Entonces, lo que tiene que ver con esta pregunta, bueno, de la producción es eso, como que se produce en función de la ganancia que yo voy a tener de esta lapicera. O sea, no se produce La pensando en que subordinación los chicos entonces y las sería, chicas. te dejo producir si esto me da ganancia, vamos a suponer. Claro, o sea, como que va, o sea, no es te dejo producir, porque en realidad en teoría cualquier persona podría producir lo Sí, que sí, no, pero quisiera. como para... Sí, sí, sí. Pero sí tiene que ver con esto, con que en el sistema actual en el cual nos encontramos, que es un poco, bueno, la disputa, esos bienes y servicios de los que hablamos, ¿se acuerdan también en el primer encuentro? Van a tener sentido si tanto en cuanto yo pueda venderlos en ese mercado y pueda tener un rédito y pueda obtener esa ganancia, una ganancia máxima o algún tipo de beneficio, ¿no? Que es lo que está un poco en cuestión y lo que cuestiona la economía popular, social y solidaria, que bueno,
es una economía de la vida y que también acá entra el debate que vamos a ver dos clases, dentro de dos clases, que es el debate de la economía feminista y cómo, digamos, el feminismo, digamos, con qué trabaja o la economía de los cuidados. No trabaja con el valor de esta lapicera, trabaja con el amor, con el cuidado, con esas prácticas cotidianas que nos mantienen vivos, porque si llegamos hoy acá es porque una madre, un padre, una tía, una abuela nos cuidó, nos alimentó, vio por nosotros y nosotras. Y a eso, digamos, no se le pone un valor de cambio, ¿no? No tiene un valor de cambio. Claro, Entonces ahí es cuando... tiene que ver más con las personas que producieron ese trabajo, con algo más sentimental, más allá del producto tiene que ver, creo. Sí, que ahí está todo el debate, ¿no? Y de si se, o sea, cómo se tiene que pagar o si se debe pagar. O sea, creo que igual algo en lo que se sentó un poco precedente es de que hay que generar este salario universal. Y bueno, hay países por ahí que han generado otras formas de compensación hacia esto porque digamos, si bien hay leyes de maternidad, o sea, de las licencias por maternidad, perdón, y paternidad, como que no son de la misma manera. Entonces, bueno, ¿cómo el Estado puede generar políticas que en realidad hagan que esto sea igualitario? O sea, si yo contrato una mujer o un hombre, muchas veces, ¿qué pasa? La mujer no es tan contratada por esto, porque saben que en cualquier momento puede quedar embarazada y le van a tener que dar una licencia. Bueno, si yo igualo esas licencias que los hombres sí o sí, si quedan embarazados, porque es una tarea de dos, o bueno, también personas gestantes, ¿no? Si una persona gestante queda como los dos son los que hacen parte de ese proceso, bueno, que tengan obligatoriamente esa licencia, o sea, que se tengan, o sea, que en el contrato estipule, o sea, entonces el empleador no va a poder, no va a tener por qué distinguir entre hombre y mujer, o sí, o persona Claro, gestante. porque a los hombres solamente se le dan un día de licencia. O sea, Sí, es no, terrible. digamos, no es que me parece bien o me parece mal, digo, las mujeres tienen literalmente 3 meses antes de, de tener y 3 meses después, se supone, ¿no? Eh, y los hombres tienen un solo día, como si, está bien, pero a veces son, ponen en padres que son solteros, o muchas veces tiene que ver con el tema de que las empresas no te contratan porque tenés hijos o porque tenés hijes. Entonces, a veces en las entrevistas te preguntan ese tipo de cosas y es como que tienen en cuenta eso porque si sos padre o madre, soltero o no, y ese tipo de cosas tiene que ver con que si te dan el trabajo o no, qué tan ocupado podés estar o no. Sí, que bueno, para mí me parece que si, digamos, si se llega a generar esta igualdad en en las licencias, el empleador no va a tener la posibilidad de decidir, a menos de que te pregunte, ¿pensás tener hijos? No sé, tenés la vasectomía o tenés la, no sé, la matriz operada, que no creo que sea algo legal que pregunten. Pero bueno, como que son formas de que tiene el Estado para generar esta igualdad real, ¿no? Porque nada, venimos ya también hace bastante discutiendo al respecto y no se genera, digamos, como políticas así como en concreto que digan, bueno, esto se... y que no son tan difíciles y otros países las han llevado a cabo, ¿no? También eso. Bueno, ahí les mando la lista, la asistencia para que completen. No sé si quedó alguna otra duda o cuestión. La clase que viene, bueno, vamos a empezar con sistema económico. Em, yo les iba a hacer acá como una división, pero ahora no sé, me parece mejor hacerlo con el siguiente tema que es un poco por ahí más interesante. Todos los temas son interesantes, obviamente, pero con el de economía feminista. Porque ¿se acuerdan que les había dicho de la posibilidad de que pudieran exponer? Em, pero sí creo que lo vamos a dejar para la otra, el otro tema. Em, Profe, vamos, en la próxima clase vamos a ver sistema simple o... sí, Sí, sistema ok. económico simple, sí.
Eso Y está el en el que es capítulo 3 de de Santis, Santis, ¿no? ¿no? Iba a Sí, preguntar lo de mismo. la página 50-61. Ah, está bien. Y después en la clase del 20 de abril veríamos economía feminista y del cuidado, economía del cuidado. Una pregunta, profe. Hasta la clase de economía feminista entraría en el parcial, ¿no? Claro, entraría el 27 sería el parcial, 27 de abril, serían las unidades 1, 2, 3 y 4. Y bueno, economía del cuidado, que ahí creo que sí, ahí está incluida. Igual eso está en el cronograma que tiene ahí en el aula web. Yo lo estoy mirando ahora porque si no, no me acuerdo claramente. Pero bueno, Del, eso. del capítulo Obviamente de son los Santis, textos que solo trabajamos, son ¿o no? Perdón, se interpusieron. ¿Cómo? Ay, no digo, obviamente son los textos que trabajamos, ¿o no? Claro, entrarían Burkun y Español capítulo 1, 2, 3, 4, 5 y 6, creo, que son los que tienen que ver con toda la parte de necesidades, bueno, de la teoría económica, el objeto de la economía, política. em, Después entraría, bueno, esto de la ciencia positiva, ciencia normativa, las necesidades, necesidades básicas, necesidades primarias, necesidades secundarias. Profe, ¿va a Eh, haber una clase de consulta antes del final? por ahora en el cronograma no está, pero podemos acordar, sí, sería lo único que no podría ser un miércoles porque, digamos, si no nos atrasaría mucho en el calendario. Pero podríamos coordinar ustedes más o menos, yo les digo qué día estoy libre y la tenemos, no, no hay problema. Lo que pasa también con las clases estas de consulta es que, nada, nos llevan muchas consultas, entonces así no sirve la clase si no llevan consulta, ¿no? Si no llevan dudas. Pero sí, sí podemos acordar, no sé, el 27 sería el parcial, la clase de consulta podría ser el viernes 22 no sé, una cosa así. Si quieren, vayan charlándolo ahí en el grupo de WhatsApp. Tipo a la tarde podría ser, no, no tengo problema, creo que estoy bien a esa hora. Tipo a las 2 de 2 a 4 sí, porque a las 5 doy clase en otro lado. Em, Así que si quieren, tiren ese día y horario por si les sirve. Em, pero bueno, sí, tienen entonces para la próxima clase sistema económico de las páginas del capítulo 3 página 50-61. Y después, bueno, ya lo de economía feminista para la otra semana. Entonces, Ah, en el tema de economía feminista vamos a exponer. sí, 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 sí. Les Bien. voy a repartir, les reparto, o sea, les repartiría la clase que viene o sea, qué textos o qué temas y eso, y ahí para que después, calculo que vamos a utilizar estos mismos grupos que ya vienen como trabajando, así se dividen ahí. Bien, bueno, ahí se están agregando al WhatsApp. Sí, yo estoy anotando que yo soy la administradora del grupo, entonces estoy Ah, bien, anotando bien. los números que no tenía. Buenísimo. Bien. Bueno, no sé si hay alguna otra duda. No, Bueno, profe. vamos Ah, creo que a no. pausar esto.